Muy bien. Yo creo que con eso tenemos. Vamos hoy a ver los últimos documentos de la guía que se nos ha dado, y esos últimos documentos, pues bueno, son los siguientes. Entonces, estamos sobre esto. Ya estuvimos viendo toda el área 1, son 3 documentos. Después nos fuimos al área 2, que es marco curricular común, que son 2 documentos, vamos 5. Y después ya nos fuimos a las subáreas. La primera subárea, que es la de práctica educativa, PAEC, son 2, vamos 7. No son 3, vamos 8. Luego de gestión educativa, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos 14. Y hoy vamos a ver lo de principios y valores en el ejercicio del servicio público. Tenemos que ver los artículos 2, 7, 16 y 49 a 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y tenemos que ver el Código de Conducta en su capítulo 8. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, pues bueno, ya estamos. Nada más permítanme un poquito porque no puede entrar a la sesión. Está pidiendo el enlace. Entonces, nada más, déjenme pasarles el enlace. Perdón, déjenme pasarles el enlace y ya estamos. Ay, no. Estoy pasando donde no es. Cuando estudié la maestría, tenía un maestro que se desesperaba y decía: yo solo espero que ustedes tengan la misma paciencia con sus alumnos que yo la tengo con ustedes. Ahorita me acordé, perdón, no es, no es pedrada ni nada más, que ahorita me acordé de que el maestro se desesperaba porque éramos de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato y había hasta de universidad. Entonces de pronto se ponían las cosas de la maestría bastante interesantes, él se desesperaba y empezó entonces a comentar eso. Muy bien, entonces vamos con el primer documento. Pues de mi chistorete, que no tiene nada de chistoso, pero bueno, vamos con el primer documento. El primer documento, entonces, es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tenemos que verla en artículo 2, 7, 16, 49 y 64. Entonces, aquí estamos ya. Aquí estamos. El artículo 1 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que no nos lo piden para el examen, pero que es importante que lo veamos, nos habla de de qué se trata la ley. Y entonces, el artículo primero, ahí está, en lo último, ya no está, pero se trataba precisamente, ¿qué hice? A ver, esa. Ley General de Responsabilidades Administrativas, perdón, de pronto me perdí. Artículo 1. El artículo 1 dice que
La presente ley es de orden pública. Nosotros somos personas servidoras públicas y pertenecemos al ámbito federal porque la SEP es precisamente del ámbito federal, es una Secretaría de Educación Pública. Entonces, por esa razón, nosotros estamos sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objeto de esta ley? Distribuir competencias entre los órdenes del gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos o omisiones que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. Ahora sí, en el examen, ¿qué nos preguntan? En el examen nos van a preguntar qué es objeto de la presente ley. Nosotros somos servidores públicos, personas servidoras públicas, pero tenemos a nuestro cargo la conducción de una escuela. Entonces tenemos una autoridad, somos autoridad educativa, somos autoridad escolar. Entonces, en esta cuestión de ser autoridad escolar, pues entonces tenemos también obligaciones que no tienen los docentes o el personal de apoyo a la educación. Entonces, la presente ley tiene como propósito, como objeto, establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos. Otro objeto es establecer cuáles son faltas administrativas graves y cuáles son faltas administrativas no graves, así como las sanciones aplicables a ellas, los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto. Las faltas administrativas no graves pueden resolverse en la misma secretaría, pero las faltas administrativas graves ya no se resuelven solo en la secretaría y es necesario tener un documento donde se establece cuáles son graves y cuáles son no graves. El siguiente objeto es que nosotros estamos vinculados a particulares, por ejemplo, proveedores. Entonces, también en esta ley se establecen las sanciones por la comisión que cometen los particulares, pero relacionadas con faltas graves. También en esta ley sirve para determinar los mecanismos para la prevención administrativas y además crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. Entonces, es el último, crear bases para que todo ente público, en este caso nosotros pertenecemos a la Secretaría de Educación Pública, pero también a un subsistema, establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. El artículo 3 no nos lo piden en el examen, sin embargo, hay algunos conceptos que será necesario que entendamos de qué se trata. Por ejemplo, faltas administrativas no grave y grave. Las faltas administrativas no graves son aquellas cuya sanción corresponde a las secretarías y a los órganos internos de control. Es lo que le decía, lo que se queda en la SEP. Y las faltas administrativas graves, la sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas. Creo que todos sabemos qué son los órganos internos de control. Si no, aquí está. Son las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de servidores públicos.
Esos son los órganos internos de control. Y hay un órgano interno de control de la SEP, pero también hay un órgano interno de control por cada dirección general. Y luego nos piden que nos vayamos al artículo 7. El capítulo 2 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos habla de los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos. Y en el artículo 7 nos dicen que las personas servidoras públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos, mismos que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las personas servidoras públicas observarán las siguientes directrices. Antes de irnos a las directrices, yo les estoy poniendo aquí un documento que me encontré, que son los principios rectores del servicio público del gobierno de Sonora. Se los puse porque aquí están muy bien definidos cuál es eso que me están diciendo en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Me dicen que debo actuar con legalidad. Cuando me dicen que tengo que actuar con legalidad, lo que me están pidiendo es que tengo que ajustarme a la norma. Tengo que ajustarme a todas las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles al empleo, cargo o comisión. Eso es la legalidad. Tú no puedes actuar por lo que te dijo tu jefe, no puedes actuar por las costumbres, no puedes actuar porque le conviene a la persona que en ese momento ocupa un alto cargo en tu dirección general. Tú tienes que actuar de acuerdo a la norma, de acuerdo a las leyes, reglamentos y demás disposiciones, y es algo que nos están pidiendo desde la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tienes que actuar con base en la legalidad. Luego, honradez. Tienes que actuar con rectitud. Con rectitud sin utilizar tu empleo, cargo, comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal. Por ejemplo, ahorita que se vienen las graduaciones, contrato al servicio de graduaciones, me das el 30% de comisión. O, por ejemplo, ahorita que se vienen los ingresos, o el nuevo ingreso, bueno, ya en algunos estados no se puede, en otros todavía se puede. Me das tanto dinero y te acomodo a la gente que me recomiendes, a la gente que tú quieres, o vamos a arreglar el patio de la escuela, vamos a poner un techo y de tanto me quedo con tanto dinero. Entonces, eso, si yo lo hago, pues obviamente me voy a meter en problemas porque me están pidiendo que actúe con honradez, que me conduzca con rectitud, sin utilizar mi empleo, cargo, comisión para obtener algún beneficio, provecho, ventaja personal, a mi favor o a favor de terceros, ni tampoco buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes de que ello compromete sus funciones y de que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. El otro principio, el otro que me dicen que tengo que actuar es la lealtad. Y es la lealtad al cargo que ostento, no la lealtad a mi jefe o al jefe de mi jefe, o la lealtad al que en algún tiempo fue mi jefe, sino la lealtad al puesto que yo estoy desempeñando. Y entonces las personas servidoras públicas corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido. Tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad
y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de los intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. Después me hablan de imparcialidad, es decir, otra vez, no porque sea hijo, no porque el hijo de mi compadre quiera entrar a trabajar de profesor en mi escuela, yo le voy a dar preferencia y voy a tratar de correr a la profesora que llegó de UCICAM para que el hijo de mi compadre se pueda quedar con esa plaza. En la imparcialidad, las personas servidoras públicas dan el mismo trato a la ciudadanía y a la población en general, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. Ayer tuve un momento catártico con los aspirantes a ingresar como docentes en el proceso de admisión, la mayoría del subsistema de GETI. Fue un momento catártico porque fue nuestra última clase y aprovecharon para expresar cómo estaban en los planteles. Y de pronto hay tan poca empatía de nosotros por estas personas que no la tienen fácil, que están concursando por un puesto, pero que por el simple hecho de haber concursado, nosotros pensamos que se convierten en esclavos de nuestros planteles. Entonces, pues bueno, ahí se las dejo. Y la otra cosa que también he visto mucho, sobre todo platicando en esos procesos de admisión, es lo que les dije hace rato, que algunos directores, algunas directoras hacen todo lo posible porque los que llegan de UCICAM tropiecen, les hacen de pronto la vida imposible para que quede el lugar libre para alguien que no concursó, pero que conocen. Entonces, aprovecho el comercial, pero la imparcialidad es dar el mismo trato a la ciudadanía y a la población sin conceder privilegios o preferencias. Nosotros, como parte del puesto directivo, de pronto tenemos por ahí la oportunidad de que nos llegan a decir, deme por favor la preferencia, y bueno, ahí está imparcialidad. Eficiencia. La eficiencia tiene que ver con el uso de recursos, la optimización en el uso de recursos y, dice, las personas empleadas públicas actúan en apego a los planes y programas previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos. La competencia por mérito no viene en el examen, la disciplina tampoco, pero aquí lo que dice es, en disciplina, desempeñarnos de manera ordenada. Bueno, la competencia por mérito es que deben ser seleccionadas las personas servidoras públicas de acuerdo con su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, que es un poco lo que está pasando en estos procesos de UCICAM. Economía no viene en el examen. Eficacia. La eficiencia es la optimización de recursos y la eficacia es trabajar orientados al logro de resultados. Entonces hay que usar responsable y claramente los recursos públicos, pero para obtener resultados. La equidad es procurar que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades que brinda el Estado. Integridad, actuar de manera congruente. No puedes decir una cosa, escribir una cosa y actuar de otra. Entonces, la integridad es actuar siempre de manera congruente con los principios que están aquí, porque somos servidores públicos. De tal manera que generemos certeza plena de nuestra conducta
frente a todas las personas con las que nos vinculemos o observen nuestro actuar. Saber que las personas sepan que siempre vamos a ir con legalidad, con imparcialidad, con objetividad, con honradez. ¿Qué es la objetividad? La objetividad es preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares. Esa es la objetividad. Quizá una decisión que yo tome me convenga personalmente, pero yo tendría que tomar la que le convenga a mi comunidad, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad. Tengo que tomar mis decisiones bajo la norma y bajo esa norma debo tener esa objetividad. El profesionalismo es cuando conocemos, actuamos y cumplimos con las funciones, atribuciones y comisiones que nos han encomendado las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas. De pronto, hoy me reclamaba una mamá, me reclamaba acremente, pero acremente, me estaba reclamando, diciéndome que por qué no corríamos a todos los alumnos, a los alumnos que ya habíamos detectado que estaban introduciendo sustancias ilícitas al plantel. En su reclamo, ella creía que nosotros no queríamos tener problemas y que por eso nosotros no los expulsábamos. Con mucho cuidado, con mucha paciencia, además, le expliqué que nosotros somos servidores públicos, que tenemos leyes y reglamentos y que nosotros tenemos que garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y garantizar el derecho a la educación. Y garantizando el derecho a la educación tenemos que garantizar todo por los principios de interdependencia, universalidad, que están en el artículo primero constitucional, progresividad, indivisibilidad. Entonces, creo que logré que me entendiera, pero precisamente el profesionalismo es actuar de acuerdo con lo que tienes que hacer, de acuerdo con tus facultades, tus atribuciones, que están regidas por una norma, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto. Aquí nosotros tenemos que privilegiar o de quien tenemos que recibir la primera indicación es de nuestras leyes y reglamentos, no de nuestras jefas, jefes, porque a veces sucede que la jefa o el jefe no actúa con legalidad o con objetividad o con imparcialidad y nosotros hacemos lo que dice la jefa o jefe a unas sabiendas de que no está actuando. Indudablemente, si yo estoy haciendo algo que mi jefe, que yo sé que no es adecuado y mi jefe me lo está pidiendo, bueno, yo estoy también siendo parte de esa omisión. Y si hay una falta grave o no grave, yo también soy parte de esa falta grave o no grave, porque yo no tengo que obedecer ciegamente, sino que debo conocer la normatividad para poder actuar. Y también ocurre el otro caso, cuando no conozco la normatividad y yo creo que sé cómo actuar, cuando en realidad tengo que hacer las cosas que no hago, pero yo me empeño en que así no es porque desconozco la normatividad. A nosotros como equipo directivo nos piden la rendición de cuentas. Como personas servidores públicas que ocupan un puesto directivo, tenemos obligación de esta rendición de cuentas, especialmente a las directoras, directores. Y es asumir plenamente ante la sociedad y las autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de nuestro empleo, cargo o comisión, por lo que se informan, explican y justifican las decisiones, acciones y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. Eso tiene que ver con el principio de transparencia.
porque el principio de transparencia nos dice que todo lo que hagamos debe ser público. Entonces, a excepción de los casos o a excepción de aquellas cuestiones que las mismas leyes o reglamentos nos pidan que no hagamos público. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, la confidencialidad de nuestros estudiantes, la protección de su intimidad, eh, las, las, eh, la estrategia ARCO. Entonces, todo eso, pues no. Pero lo que no, tenemos que publicitarlo, pero también atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan. Y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia. Sí, maestra Zoraida, a sus órdenes. Buenas tardes, maestra. Fíjese que tengo una duda con estos temas, con esta ley. Quisiera compartir algo que pasó hace poco en mi plantel. Para mí sí es muy delicado, sin embargo, pues yo creo que es ahorita que dice de que pues, somos a lo mejor parte de lo que no se debe de hacer. Em, en recursos humanos, la persona de recursos humanos que se encarga de poner los reportes de inasistencia, resulta que favoreció a 5 de sus conocidos, entre ellos 2 maestros y 2 de personas administrativas. Un mes, maestra, estuvieron checando eh, m- más de su hora, o sea, digo, perdón, después de su hora. Si su entrada era a las 7, el maestro checó 7:30, 8, más de un mes. Las administrativas entraban a las 9 y checaron a las 10. Sin embargo, esta persona de recursos humanos, hay una manera, hay un programa en Excel, nosotros checamos vía por huella. Esta persona al arrojar el reporte, manipuló el Excel de tal manera que no le puso lo que habían checado. Sin embargo, cuando el jefe de oficina se da cuenta, me comenta a mí y me dice, maestra, porque a mí se me hacía raro de un maestro que siempre llegaba tarde y dije, bueno, pues a lo mejor pues no le importan los descuentos, pero se me hacía raro, entonces yo le dije al de recursos humanos, Brandon, un favor, le dije, ¿este maestro se le aplican las inasistencias? Porque le pregunté a la jefa de docentes me dijo que sí, que a través del prefecto se pasaban los reportes. Entonces se me hizo muy, muy raro y resulta que me llama y me dice, maestra, algo muy delicado, ¿qué pasó? Pues sí, dijo, efectivamente el maestro sí está checando después de su hora de entrada, pero la persona esta no le pasó el reporte y además otra cosa grave, dijo. No es el único, maestra, dijo. Hay 5 personas más involucradas. Entonces, en cuanto supe esto, fui con el director, bueno, al día siguiente le comenté al director, maestro, está pasando esto. Ah, sí, voy a hablar con la persona de recursos humanos. Maestro, según la ley general de responsabilidades, esto cae ay, se me fue, grave, en un acto grave, ¿no? Es una falta Falta administrativa administrativa grave. que puede Entonces, ser grave, sí. sí, sí, sí. Entonces eso me preocupó y me dijo, bueno, yo hablo con la persona de recursos humanos. Se enteraron todos en el plantel y estaban esperando, si no se hace nada con ellos, el día que nos quieran hacer algo a nosotros, extender una falta porque sí se les aplican sus descuentos, ahí vamos a pegar de gritos. ¿Qué pasa en este caso, maestra? Cuando yo lo sé, ya se lo expuse al director
pero hasta ahorita, al parecer dice que no se, que según no se va a hacer nada más que con la persona que hizo esa, que no reportó la falta. ¿Qué pasa ¿Qué en esta puesto situación? tiene usted, maestra? Perdón, ¿Qué puesto tiene usted? directora académica. Muy bien. Entonces, eh, ¿es subdirectora académica? Sí, Subdirectora académica. A su cargo está el Departamento de Servicios Docentes. así es. Y dentro de nuestra normatividad, eh, el retardo, la falta, es algo que debe vigilar el jefe inmediato. El jefe inmediato de los docentes es el jefe de servicios docentes. Sí. Las personas administrativas dependen qué área estén. Si están en un área académica, entonces también la jefa, el jefe inmediato, pues es un jefe de departamento académico y ellos dependen de usted. Por lo tanto, de manera indirecta, usted también es jefa. Entonces, maestra, hay algo que no hacemos por varias razones. Yo no lo hago por falta de tiempo. Levantar escritos. No lo hacemos. Digo, yo no lo hago por falta de tiempo. De verdad, es una de las cosas que tengo que hacer y no lo hago, porque a veces las palabras se las lleva el viento o no queda constancia. Lo que usted tendría que hacer es reportarlo por escrito al director. Así tal cual, reportarlo por escrito al director. Entonces, en cualquier situación, queda evidencia que usted lo está reportando. El responsable de los recursos humanos, al final, en la escuela, es la persona que ocupa la dirección. Así es. Entonces, usted solamente cumple con avisar al máximo responsable del plantel, que es que además tiene a su responsabilidad el manejo de recursos humanos, Sí. de que está pasando esto. Si ya no pasa de dirección, pero usted avisó, maestra, porque No, usted no le puede decir a su jefe lo que haga, o sea, no le no, podemos decir a nuestro jefe, haz esto. así, Él tendrá que tomar sus propias decisiones, pero hay un antecedente. Si esto escala, y puede escalar, porque todos conocemos a alguien, a lo mejor el profesor o el personal administrativo más humilde de su escuela conoce a alguien importante. Todos conocemos a alguien. Si esto escala, maestra, usted tiene el antecedente por escrito de que lo dio a conocer ok, y que no está dentro de sus facultades sancionar esto. No ok, está, pero sí está dentro de sus facultades ver qué es lo que está pasando con la hora de entrada y salida del personal de sus áreas académicas. Eso sí está dentro de sus facultades y atribuciones. Y lo que también está dentro de sus facultades y atribuciones, maestra, es eh, checar a los docentes en dónde están, que tampoco hacemos por falta de tiempo, pero y la sí verdad que no. dónde estamos, ¿no? Sí, son 7:30, porque además hay algo que tampoco hacemos. Yo lo sé, pero no lo hago por falta de tiempo. Eh, tenemos un horario, ¿cierto? En Sí, el horario, en cuanto el segundo A entra con Julia Canales a clase a las 7, está en el horario que el segundo A entra el lunes conmigo a las 7 de la mañana, con Julia Canales. Por lo tanto, Julia Canales es responsable del segundo A desde las 7 de la mañana del lunes, de 7 a 9 el lunes, es responsable. Si le pasa algo a un alumno del segundo A y Julia Canales anda, sepa Dios dónde, la primera responsabilidad es de Julia Canales. Pero tampoco lo hacemos en las escuelas y algunos de nuestros docentes creen que toda la responsabilidad es del equipo directivo y no es así. Entonces también sería cuestión de hacerle ver a estas personas que su responsabilidad, que están checando y que si pasa algo con los estudiantes a su cargo, y ahí está la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ahí está, lo acabamos de ver, lo estamos sí, viendo en este curso. Si algo sucede, es su responsabilidad, es la suya. ¿Dónde estaba, no? Cuando se está diciendo, porque además a la directora o al director le van a pedir todo.
¿dónde está? Y si el caso escala, pues va a tener que presentar evidencia y todo lo demás. Entonces, sí tiene que ver con eso. ¿Sí? Muy bien, gracias, Con maestra. nada, maestra. Bueno, en transparencia. En transparencia es esta máxima publicidad que nosotros tenemos que tener. Y ahí están todos esos principios, esos principios rectores. ¿Sí? Ahí los tenemos. Muy bien. Entonces, regresando a nuestro artículo 17, artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aquí estamos. Dice entonces que para la efectiva aplicación de estos principios, las personas servidoras públicas observarán las siguientes directrices. ¿Qué directrices? Primero, la primera directriz es actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo, a comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan en el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. Aquí está sobre todo el principio de legalidad. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo, comisión para obtener algo ni en beneficio de terceros. Aquí está el principio de honradez. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general o bienestar de la población. Ahí está el principio de objetividad. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. Ahí está el principio de imparcialidad. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados. Ahí está la eficacia, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, y ahí viene la racionalidad de recursos públicos, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Y los demás ya no entran tanto, ya son un poco más de lo que estamos en la visión de nuestro gobierno, que es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución, que está muy claro en el artículo 4 constitucional, pero también en el primero, corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido, tener una vocación absoluta de servicio a la sociedad y preservar el interés superior de las necesidades por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, que ya es el profesionalismo, evitar y dar cuenta de los intereses que pueden entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones. Y bueno, los demás ya no nos corresponden tanto, pero no asociarnos con inversionistas que afecten nuestro desempeño imparcial, que no haya conflictos de interés, abstenerse de intervenir o promover la selección, nombramiento y designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por filiación hasta el 4º grado o por afinidad hasta el 2º grado, y luego estoy metiendo a trabajar a mi esposo. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano. Entonces, ahí está, artículo 7. Luego nos están pidiendo también el artículo 16. El artículo 16 está muy chiquito. El artículo 16 lo que nos dice es que las personas servidoras públicas deberán observar el código de ética y el de conducta según corresponda, que al efecto sea emitido por las secretarías o los órganos internos de control conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño.
Y lo que sigue nos corresponde, sobre todo a los directores. Los códigos que se refieren en el párrafo anterior deberán hacerse del conocimiento de las personas servidoras públicas, de la dependencia o entidad de que se trate, así como darles la máxima publicidad. El código de ética es un código que está para todas las personas servidoras públicas. Es el código de ética para las personas públicas, personas servidoras públicas de la Administración Federal. Hay un solo código de ética para todas las personas servidoras públicas, uno solo. Pero luego ese código de ética se transforma en código de conducta, de tal manera que hay un código de conducta por cada ente público. Hay un código de conducta de la Secretaría de Educación Pública, hay un código de conducta de UCICAM, hay un código de conducta del SAT, hay un código de conducta de la Secretaría de Salud, hay un código de conducta de la Semarnat, hay un código de conducta y así nos vamos. Hay un código de ética para todos y hay un código de conducta por cada ente público. Hay un código de conducta de la SEP, porque nosotros pertenecemos a la SEP. Ese es el que nos van a preguntar en el examen, el código de conducta de la SEP, que deviene del código de ética general para todos nosotros. Después nos van a preguntar de los artículos 49 a 64. Y el artículo 49 tiene que ver con faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. Entonces, incurrirá en faltas administrativas. Primero, el capítulo 1 es de las faltas administrativas no graves. Incurrirá en falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos actos o omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes. Primero, falta administrativa no grave es si tú incumples lo siguiente. Primero, cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto tanto a las personas servidoras públicas como a los particulares con los que llegase a tratar, según se establece en el Código de Ética y el Código de Conducta. Luego, denunciar, y aquí viene lo que usted me preguntaba hace rato, maestra. Denunciar los actos o omisiones que en el ejercicio de sus funciones llegaré a advertir que puedan constituir faltas administrativas en términos del artículo 93 de la presente ley. Ahí está. Incumplir en atender las instrucciones de sus superiores siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. Si no son acordes, no tenemos por qué estar atendiéndolas. Es más, si las atendemos, nos hacemos partícipes de aquello en que nuestro superior está incurriendo. En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos del artículo 93 de la presente ley. ¿En qué más cometemos una falta administrativa no grave si incumplimos? En presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en los términos establecidos por esta ley, que de hecho ya es en este mes y ya deberíamos estar cumpliendo con ella. La otra, registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. La otra, supervisar que las personas empleadas públicas sujetas a su dirección cumplan con las disposiciones de este artículo. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las normas aplicables. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte. Esta fracción novena se quitó, luego se puso. Primero se puso, luego se quitó, luego se volvió a poner. Pero bueno, es cerciorarse que antes de celebrar contratos de cualquier cosa, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad,
que no desempeña empleo, cargo, comisión en el servicio público, o en que su caso, a pesar de desempeñarlo, con el contrato que hagamos, no hay un conflicto de interés. Hay otra igual, que estaba, se quitó y se volvió a poner, que sin prejuicio de la obligación anterior, previo a realizar cualquier acto jurídico que involucre el ejercicio de recursos públicos con personas jurídicas, revisar su constitución y, en su caso, sus modificaciones, con el fin de verificar que sus socios, integrantes de los consejos administrativos o accionistas que ejerzan control, no incurran en conflictos de interés. Muy bien. Artículo 50. También se considera falta administrativa no grave los daños o perjuicios que de manera culposa o negligente y sin incurrir en algo grave cause un servidor a la hacienda pública o al patrimonio de un ente público. Muy bien. Quienes, los entes públicos o los particulares que hayan recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deben reintegrarse a la hacienda pública en un plazo no mayor de 90 días. En caso de que no se realice el reintegro, estos serán considerados créditos fiscales. Por lo tanto, actuará el SAT. Muy bien. ¿Cuáles son las faltas administrativas graves? 51. El artículo 51 dice que todo lo que está en este capítulo tiene faltas administrativas graves y tenemos que abstenernos de realizarlas, ya sea mediante actuación u omisión. Primero, perdón, voy por un poquito de agua, discúlpenme. Perdón, aquí en faltas administrativas graves tenemos varias categorías, varios hechos, varios actos. El primer acto es el cohecho. ¿Y qué es el cohecho? El cohecho es cuando los servidores públicos pretendamos obtener un beneficio que no esté dentro de nuestra remuneración, que puede consistir en dinero, en bienes, en enajenación de precios, etcétera, para nosotros o para nuestro cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tengamos relaciones profesionales, laborales, de negocios. Entonces, de aquí en adelante me voy a referir a cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o terceros con los que tengamos alguna relación. Entonces, cohecho es cuando estemos exigiendo, aceptando o obtengamos o pretendamos obtener para nosotros o para estas personas cualquier beneficio no comprendido en nuestro salario. Eso es el cohecho. Muy bien. Peculado. ¿Qué es el peculado? El peculado es cuando autorizamos, solicitamos, realizamos actos para apropiarnos o para que nuestro cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o personas relacionadas con nosotros, nos apropiemos de recursos materiales, humanos o financieros. Eso es peculado, artículo 53. Artículo 54. Desvío. ¿Qué es el desvío? Es cuando hacemos algo, autorizamos, solicitamos o realizamos actos para la asignación o desvío de recursos públicos, ya sean materiales, humanos o financieros. Y, por ejemplo, se desconsidera desvío de recursos cuando autoricemos para nosotros o para esas personas que ya dijimos, cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o terceros con los que tengamos alguna relación profesional, el pago de una remuneración en contravención con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, que les demos dinero de más. Luego, siguiente,
Utilización indebida de información. Vamos a caer en la falta grave de utilización indebida de información cuando adquiramos para nosotros o cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o personas con las que tengamos relación, bienes inmuebles, muebles o valores que pudieran incrementar su valor o que pudieran mejorar sus condiciones porque tengamos información privilegiada. Eso será utilización indebida de información. Caeremos en abuso de funciones cuando ejerzamos atribuciones que no tengamos conferidas o nos valgamos de las que tengamos para inducir actos o omisiones arbitrarias en beneficio de nosotros o las personas que ya dijimos. Incurrimos en actuación bajo conflicto de interés cuando, por motivo de nuestro empleo, cargo o comisión, estemos en la atención, tramitación y resolución de asuntos que tengan conflicto de interés o impedimento legal. Si tenemos notificación de esto, tenemos que avisarle al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión. Caeremos en contratación indebida cuando autoricemos cualquier tipo de contratación, así como selección, nombramiento o designación de alguien que tenga un impedimento por disposición legal o porque esté inhabilitado por alguna autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión, siempre que éstas se encuentren inscritas en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares sancionados en la plataforma digital nacional. Estaremos incurriendo en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés cuando faltemos a la verdad en la presentación de nuestras declaraciones de situación patrimonial, así como ocultemos el incremento de nuestro patrimonio cuando no sea explicable o haya un conflicto de interés. Y en ese mismo tenor cometeremos simulación de acto jurídico cuando utilicemos una personalidad jurídica distinta a la nuestra para obtener el beneficio propio o de algún familiar hasta el 4º grado por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley. Por esta falta de iniciativa nos sancionarán con inhabilitación de 5 a 10 años. Cometeremos tráfico de influencias cuando ocupemos la posición de nuestro empleo para inducir a otro servidor que efectúe, retrase o omita realizar algún acto de su competencia para cualquier beneficio, provecho, ventaja para nosotros o cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o personas relacionadas con nosotros. Seremos responsables de encubrimiento cuando en el ejercicio de nuestras funciones llegásemos a advertir actos o omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, realizando deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. Seremos responsables de desacato cuando autoridades fiscalizadoras de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente nos pida información y le demos información falsa o no le demos respuesta alguna o la retrasemos deliberadamente y sin justificación la entrega de esta información. Cometeremos nepotismo cuando, valiéndonos de las atribuciones, facultades de empleo, designemos directa o indirectamente para que se contrate personal de confianza, de estructura de base o por honorarios, a personas con las que tengamos lazos de parentesco
por consanguinidad hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado o vínculo de matrimonio o concubinato. ¿Les suena esto? ¿Cuánto nepotismo hay cerca de nosotros, verdad? Luego, artículo 64. Los servidores públicos responsables de la investigación, sustanciación y resolución de las faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos u omisiones calificados como graves. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente dentro del plazo de 30 días naturales a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, falta de particulares o un acto de corrupción. Y revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en esta ley. Entonces, los servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables. El 64 bis son faltas administrativas graves las disposiciones sobre fideicomisos establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana. 64 ter es falta administrativa grave la omisión de entregar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante el ISSSTE. De pronto nuestro personal de recursos humanos está fallando en esta parte, ¿no? Que no le avisa al ISSSTE, bueno, directoras, directores, es una falta administrativa grave. 64 cuater. Será responsable de injerencia sindical la persona servidora pública que por sí o por terceros incurra en las conductas previstas en la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional o en las leyes equivalentes de las entidades federativas. Esto, lo que está aquí, lo que dice la ley, es cuando de alguna manera nosotros estamos impidiendo el actuar del sindicato o estamos llevando a nuestro personal a que voten por ciertas personas para el sindicato o estemos influyendo de alguna manera esta cuestión sindical. Y hasta ahí es lo que nos van a preguntar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No sé si aquí alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No lo sé. No lo sé. Entonces, no sé si hay alguien que tenga algo. No, maestra. Muy bien. Perdón, hay una situación grave en la escuela. ¿Me permiten un minuto? Ahorita vamos entonces con el último tema, ¿sí? Les voy a poner un poco mi musiquita mientras veo de qué se trata y cómo puedo actuar desde